Es la matriz de inglés de Orion Hemingway. Hola, soy Ori y él es Hemingway. La matriz es un sistema de reconocimiento y práctica de patrones de sujeto y verbo en inglés. Hey, un sistema para corregir errores básicos que ni siquiera sabías que cometías. ¿Oh no, Hemingway? Tengo una galleta para ti. Toma. ¿Sabes por qué no dominas completamente las estructuras básicas del inglés? Quizás esas estructuras y las habilidades para aprenderlas son demasiado avanzadas o demasiado difíciles. No existe la más mínima razón para que aún no hayas aprendido esas habilidades y estructuras. Atención, ¿por qué aún no dominas las estructuras básicas? Vamos a examinar por qué. En todas las clases de inglés básico hay varias cosas que siempre son ciertas. 1. Aprendes el presente simple primero. 2. Aprendes el verbo to be. 3. Las estructuras del verbo en una oración, pregunta u oración negativa. Y también aprendes cuándo usarlo. 4. Luego aprendes las estructuras y el significado de todos los demás verbos. 5. Incluso si esas estructuras son diferentes del verbo to be. 6. También aprendes los tiempos o las conjugaciones de cada una de estas estructuras. Y todo esto se aprende junto y al mismo tiempo. ¿Adivina cuál es el problema, Hemingway? Eso es. Para empezar, esas estructuras básicas no tienen ningún sentido. 2. Tu experiencia es abstracta, por lo tanto no tienes ninguna claridad. 3. Tu comprensión es limitada. No solo tú, ellos también. Y 4. No desarrollas absolutamente ninguna habilidad. Algo tiene que cambiar. ¿Sí o no? Sí. OEM es diferente. En inglés, la mayoría de las estructuras para las oraciones son fáciles. Y solo toma unos minutos entenderlas. Y solo unas cuantas horas para dominar los conceptos. ¿Alright? Si se hace correctamente, podrás desarrollar una habilidad que cambiará tu futuro. Con respecto al inglés, un futuro en el que entiendes y hablas el inglés con confianza. Nuestro primer paso para usar OEM es descubrir si de verdad necesitamos OEM. Echemos un vistazo a los errores cotidianos más comunes. Estos son 16 ejemplos del inglés introductorio. Look. Cada uno de los ejemplos tiene errores. Los errores están relacionados con los verbos. Pausa el video para ver si puedes encontrar algún error. ¿Puedes corregir los errores? Pausa el video. ¡Excelente! A ver si tú también puedes encontrar algunos de los errores. Querido Hemingway. Muy bien. Esto ha sido mi primera clase. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao. See you later. Es la matriz de inglés de Orion Hemingway. Baja mi app OE Matrix y comienza a practicar.